El martes 11 de septiembre se cumplieron 17 años del atentado a las torres del World Trade Center, eso en los Estados Unidos, en Nueva York. El acontecimiento marcó seguidamente el desarrollo de muchas guerras libradas en Medio Oriente. El ataque, donde murieron miles de personas, dio pie a la presunta guerra contra el terror o terrorismo, donde la nación norteamericana invadiría más de 5 países en Oriente Medio en una supuesta búsqueda de los responsables del atentado del 11 de septiembre y el desmantelamiento de grupos terroristas. Veamos el siguiente reporte de nuestro compañero Josué Castillo, quien nos cuenta una versión ampliada de lo que ocurrió ese día, con algunos detalles que no mencionan las narraciones oficiales en los Estados Unidos. Bodies started dropping from the top floors of the tower closest to the highway, about at least 5 or 6, and it was absolutely terrible. Holy fuck! Oh my God! Oh my God! El 11 de septiembre de 2001, en Nueva York, Estados Unidos, 2 aviones se estrellan con las torres del World Trade Center, el cual tiempo después colapsaron. Ese día murieron casi 3.000 personas inocentes. Estados Unidos inmediatamente culpa a la organización yihadista Al-Qaeda. La gente en las calles inmediatamente asocia el hecho con terrorismo y lo primero que pasa por la mente de la gente es: This is a terrorist. Do you think? I think so. I think we should go to war right now. Personal opinion is we should go to Bin Laden, all those Arab countries, and just blow them up, kill them. That's it, honestly. Kill them. ¿Tiene sentido? No mucho. Según la versión que el gobierno de Estados Unidos quiere que creas, recreamos para ti la historia que ellos te quieren contar. 19 terroristas con cuchillos penetraron el espacio aéreo mejor defendido del mundo, secuestrando 4 aviones comerciales y sometiendo a los pasajeros y a los pilotos entrenados en combate. Llevaron los aviones totalmente fuera de su rumbo durante más de 1 hora sin ser molestados por ningún interceptor. Los 19 secuestradores consiguieron derribar 3 edificios con 2 aviones en Nueva York, mientras en Washington uno fue capaz de pilotar un 757, hacerlo extender a 8.000 pies de altura, girar 270 grados y volar a ras de suelo hasta estrellarse con el Pentágono, donde un montón de analistas trabajaban en el misterio de los 2.3 trillones de dólares que el secretario de Defensa anunció que habían desaparecido de las arcas del mismo Pentágono en una rueda de prensa el día anterior. Analicemos los hechos. Los aviones utilizan aluminio para mayor ligereza durante el vuelo y evitar la corrosión. Estas imágenes son de aviones desfigurados luego de colisionar con aves mientras volaban. ¿Cómo fue posible que pudiesen penetrar, estallar y derrumbar 2 torres construidas con monolitos como estos de hierro, acero y concreto? En los restos de los derrumbes se halló en las columnas un método de corte preciso, el mismo que se utiliza en derrumbes controlados. También, en los videos, hay muestra de acero derretido cayendo de las torres, consecuencia de un componente llamado nanotermita utilizado en demoliciones y derrumbes controlados, fue lo que utilizaron para derrumbar las torres. Testigos también escucharon explosiones apenas segundos antes del colapso de ambas torres del World Trade Center. All the way to the lobby, and all of a sudden it was this big explosion. Esta operación de falsa bandera o autoatentado fue realizado para justificar una invasión a Afganistán para encontrar los presuntos responsables y llevarlos a juicio. Pero la invasión tenía como objetivo real tomar el control de zonas petroleras y abastecer energéticamente a Estados Unidos. El conflicto dejó un saldo de 17.252 civiles asesinados y más de 29.536 heridos, según datos recopilados por la Organización de las Naciones Unidas desde el 2009 hasta el 2014. En otros aspectos que hay que tener en cuenta, adicionales a la narrativa oficial que ha rodeado al evento del 11 de septiembre, que hay que tener en cuenta, y como nos ha desplegado y explicado nuestro compañero José Castillo en este trabajo. Pocos días después de este atentado a las Torres Gemelas, un general retirado del ejército de los Estados Unidos reveló una versión bastante controversial en ese momento tan delicado en la opinión pública de su país, dejando colgada la versión conspirativa de que el ataque del 11 de septiembre pudiera haber sido un suceso que serviría para legitimar un plan militar a gran escala en Medio Oriente. Preste atención a estas declaraciones.
Lo que todo comenzó con la presunta guerra contra el terror o contra el terrorismo, se extendió por todo un continente. El excomandante de la OTAN, Wesley Clark, describió cómo el para ese entonces secretario de Defensa de los Estados Unidos le informó de cómo iban a tomar 7 países del Medio Oriente en 5 años. Staff who used to work for me, and one of the generals called me and he said, "Sir, you gotta come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, No. He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." Actualmente, Estados Unidos tiene alrededor de 1000 bases militares en los 5 continentes. La cuarta parte de ellas son secretas. En su propio territorio tiene 4000. Sus fuerzas armadas cuentan con poco más de 1,5 millones de soldados. Cada día intentan aumentar su control alrededor del planeta. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper. He said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today. And he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years. Starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." Hasta la fecha, Estados Unidos logró invadir y derrocar el gobierno de Irak, financió grupos insurgentes y bombardeó Siria, sancionó, saboteó y desestabilizó a Irán, bombardeó y derrocó el gobierno de Libia, dividió y bombardeó Sudán, realizó operaciones militares encubierto en Somalia y apoyó, financió y armó a Israel durante la invasión al Líbano. Nada más en Irak murieron más de 1 millón de civiles tras la invasión estadounidense. En este trabajo pone de relieve que hacía falta en 2001, poco antes de eso, un efecto potente para desencadenar una campaña militar de gran escala que fue por 7 países en 5 años. Ya desde el 2001 tenían entre sus objetivos a Siria, la cual no han podido doblegar, y también contra Libia, la cual lamentablemente volvieron escombros a ese país, el cual era el más próspero del norte de África.